Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que les adelanto va a quedar sumamente interesante y que creo que vamos a disfrutar un montón porque bueno, vienen varias cositas. Ahí tengo la cámara un poco diferente hoy por un tema con el trípode que estaba por allá. Pero bueno, eso es irrelevante en este instante porque bueno, ya los de ESPN están mamando como era de esperarse con Gonzalo. Los de ESPN también tienen cositas ahí, se han acordado un poco de Zidane. Y hay alguien que pues le ha defendido y yo creo que con justificadas razones, de no darle mérito a Zinedine Zidane. Lo que hizo Zinedine Zidane también es muy obra del madridismo, creo yo. De verdad, todavía hay gente del madridismo que piensa que Zidane ganó 3 Champions consecutivas porque definitivamente era un entrenador que sabía gestionar bien un vestuario. Imagínense ustedes, porque bueno, ahí está lo de Ancelotti, que no fue una mala etapa, sobre todo esta segunda, pero no estuvo ni cerca de ganar 3 Champions seguidas. Bueno, no, sí, realmente lo estuvo porque que creo que el Manchester City nos quitó aquella posibilidad, pero no, bueno, le fue prácticamente imposible por diversos motivos y esto que Ancelotti hiciera un muy buen gestor. Yo creo que voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar, pero para mí ha sido mucho mejor entrenador Carlo Ancelotti, perdón, Zinedine Zidane que Carlo Ancelotti. Bueno, básicamente es eso, ¿no? También vamos a escuchar algo de Real Madrid Televisión de Alcaide, Jesús Alcaide, que ha dicho algo muy chévere sobre los que están criticando el tema del Mundial de Clubes y este tipo de cosas. Les voy a pedir una sola cosa a cambio, es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a arrancar con lo que les dije de Zinedine Zidane, que me pareció más que interesante. Y que bueno, básicamente lo tenemos aquí. Por cierto, está Rodri allí en ESPN, me acabo de dar cuenta. Y bueno, chévere, un chico que me cae bastante bien, colaborador habitual de Iñaki Angulo. Y ha estado ahí diciendo sus cositas, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que dice Richard, en este caso el que está arriba a la derecha, que es paisano de este servidor. Juntos. Sí, tiene que ser algo compatible. Antes de responderte eso, quería añadir algo a lo que dijo José. Yo no estoy de acuerdo cuando no le dan méritos a Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, usted entraba a la oficina de Zidane, José, y veía a Zidane alzando el título de la Champions como jugador. No, pero yo no le quito veía mérito, una Richard. foto de Zidane Yo no le alzando quité la mérito Copa del Mundo a del Zidane. 98. No era solamente un gestor y no es que el Madrid ganaba por jerarquía. Vamos a darle un poquitito de mérito a un técnico que ganó la Champions también, ¿eh? Que No, ganó tres no sea seguidas. el técnico Ganó que tres todos seguidas. queremos, pero hay que darle su mérito al francés. Y mira que sin embargo él también le resta un poquito de peso. No es el técnico que todos queremos, pero o sea, entonces ¿qué es lo que quiere? Mira, siempre he dicho una cosa, muchachos, además de que a mí me gustaba el fútbol de Zinedine Zidane, lo que pasa es que también la gente siempre es muy del momento, ¿no? Así como con Ancelotti se va a recordar esta última temporada probablemente horrible. La gente va a recordar esa última temporada en la que, por cierto, Zidane ganó una liga, si no estoy mal, perdió con el Chelsea en semifinales de la Champions porque hay que recordar que en ese momento Zidane tenía de lateral izquierdo a Ferland Mendy, que nunca ha sido el lateral más brillante, sobre todo en ataque, pero que ayuda a construir un bloque sólido. Y tenía de delanteros a un Benzema que no estaba todavía en la superélite que le llevó el Balón de Oro, y tenía a un Hazard que bueno, sabemos lo que es, tenía a Bale, tenía a Jovic, tenía al Vinicius que tenía, o sea, imagínense lo que te estoy diciendo, y Zidane se ganó una liga con esto, ¿no? De todos modos, lo que les estoy diciendo, la gente se queda con esa imagen, pero cuando Zidane tuvo el plantillón que tuvo, es que lo llevó a ganar 3 Champions seguidas, y creo que uno de los mejores partidos de fútbol que he visto en mi vida, sin duda alguna, en la final de la Champions que le ganamos a la Juventus, ¿no? Cuando fue la segunda de las 3 seguidas. Es que es lo que les estoy diciendo, es realmente patético y me interesa siempre que la gente se diga esto. Lo de Zidane, lo de que un gestor, yo creo que eso es un debate que debe morir pronto. Aquí está lo de Real Madrid Televisión, probablemente me va a tocar colocarle un sticker aquí o algo, porque es el entrenamiento del Real Madrid y me van a clavar copyright seguramente. Y que se ha cargado al Manchester City, está en cuartos de final. Eso para los panenquitas, los listos y los que decían que este mundial no había nivel. Toma nivel. Los que si fueran médicos. Los que si fueran médicos, evidentemente todos estaban muertos. Fallarían en los diagnósticos. Bueno, se progresó un poquito. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos, en serio, y tiene toda la razón del mundo, porque básicamente aquí se ha hablado mucho del tema del Mundial de Clubes, del nivel. Se habló de la Liga de Camellos y bueno, ayer ya hicimos un video de cómo la gente estaba criticando, por poner un ejemplo, el empate del Madrid en su primer partido con Alonso con el Al Hilal, y terminó reventando uno de los equipos que bueno, ellos tuvieron la ilusión y la esperanza de que reventaran el Mundial de Clubes. No, es lo que les estoy diciendo, terminaron patéticos, y esa frase me parece que es muy significativa. Si estos señores fueran médicos y nos hubieran diagnosticado todos nosotros, probablemente ya no existiéramos. Así de claro, y creo que el mensaje no puede ser más claro y contundente porque es una realidad. Si todos estos señores fueran médicos y estuviéramos absolutamente reventados todos. Vamos a pasar en breve y con esto vamos a cerrar porque se ha hablado mucho de Gonzalo García. Gonzalo García Torres, canterano del Real Madrid, que está siendo la sensación del Mundial. Creo que ha marcado 4 goles, ha influido directamente en absolutamente todos los goles del Real Madrid.
Y pues bueno, básicamente eso, ¿no? Pero ha generado todo tipo de debate, todo tipo de cosas. Hay mucha gente que ya le está poniendo por encima incluso de Mbappé, es decir, que juegue por encima de Mbappé. Y eso pues es irreal pensarlo a día de hoy. Aunque bueno, Xavi Alonso si algo ha demostrado es que no le tiembla el pulso para tomar ciertas decisiones. Pero de verdad, eso a día de hoy lo veo irreal. Teniendo en cuenta que Gonzalo es un crack y toda la cosa, muchachos. No hay que olvidarnos que Kylian Mbappé metió 40 y pico de goles la pasada temporada en un sistema, una estructura de equipo que no estaba funcionando del todo bien. Eso yo creo que es un mérito que no se le puede quitar a Mbappé, que probablemente los goles no fueron del todo decisivos, porque realmente no lo fueron. En el Clásico tuvo buenas participaciones, creo que le recuerdo un par de grandes partidos contra el Barça, pero que a la larga no sirvieron de nada porque el equipo terminó perdiendo. Y bueno, los partidos de Champions importantes terminó también con una deuda bastante importante. Pero esto ha generado debate, en fin. Y no falta la persona, el antimadridista, la gente que está mamando de Gonzalo y que está diciendo, bueno, que sí, que hemos escuchado lo mismo de otros futbolistas, que es el caso que vamos a escuchar a este hombre, Barack Feber, que por cierto, si hay algo que hemos escuchado muchas veces, es por poner un ejemplo, el nuevo Messi, el nuevo Xavi, el nuevo Iniesta, y sabemos cómo ha terminado. Vamos a escuchar este clip y en breve cerramos este video. Pero bueno, no quiero aguarles la fiesta con el chico de la cantera. Solo que pues, a lo mejor yo soy más viejo que ustedes o quizá tenga más memoria, pero este cuento yo ya lo he escuchado con Arribas, con Cristo, con Jesse, con el propio Mariano, con Soldado. No es la primera vez que un centro delantero de la Fábrica aparece e ilusiona. Qué bueno que lo haga, mejor que empiece a anotar a que no anote nunca. Pero está claro que lo más difícil está por venir y que futbolistas jóvenes de la cantera del Real Madrid en la posición de 9 empezaron como lo está haciendo este chico y a la mera hora no pudieron tener la continuidad ni la calidad necesaria para algo tan difícil, que debe ser lo más difícil del mundo, como ser un 9 en el Real Madrid. O sea, a ver, yo aquí hay un punto que incluso podría darle cierta razón, ¿no? No es fácil asentarse en la primera plantilla del Real Madrid, pero todos los casos que este hombre ha mencionado, yo creo que el único que puede tener cierta similitud por el impacto que ha tenido es el de Jesse. Jesse empezó muy bien, después, bueno, parece que no terminó de cuadrar su nivel o el nivel que tiene que tener un futbolista de élite para mantenerse en la misma. Problemas personales juntos con lesiones. Yo creo que eso pues, se puede mezclar un montón de cosas, pero de resto los demás son futbolistas que bueno, sí pasaron, pero fue muy fugaz. Lo que está haciendo a día de hoy Gonzalo García Torres para mí es mucho más que lo que han demostrado estos otros futbolistas, pero bueno, sabemos que esta gente pues básicamente va a estar en este cuento siempre, chicos. O sea, es natural que el antimadridista termine por hacer este tipo de cosas, pero tú le escuchas hablar de los canteranos del Barça, de quien por cierto hay muchos más casos de los nuevos no sé qué y que han terminado estrellados, incluso sin ir lejos el Ansu Fati, que se va a ir creo que al Mónaco. Creo que es un ejemplo mucho más claro que cualquier cosa, que con muchísimo menos, y es lo que les decía, yo en mi Twitter publiqué una imagen en la que bueno, se veía reflejado la diferencia. Lo voy a buscar aquí rápidamente para que me sigan también los que no me siguen en Threads, que nos refleja básicamente lo que es la diferencia en este tipo de cosas. El relato de toda la vida que ha acompañado a este club es digno de estudio y yo creo que es hasta natural lo que ellos están haciendo, es natural. No les debe agradar del todo que el Madrid saque futbolistas de la cantera, porque según ellos son los únicos que pueden hacerlo. Esta imagen la colocaba yo en mi Threads. Gonzalo, 300.000 euros, camiseta del Real Madrid. Y con el apodo de Gonzi, Transfermarkt, la bandera de Cataluña, de España, con la selección. Camiseta del Barça, Fabricio Romano, 80 millones de euros sería el valor de Gonzalo a día de hoy. Para que vengan a seguirme a Threads, que siempre estoy publicando ahí memes de todo tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video. ¿Qué les parece todo esto que les he colocado? Lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre, Habla Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.